Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios por estar reunidos para seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Vamos a buscar en el profeta Daniel, capítulo 9, verso 25. Daniel capítulo 9, verso 25. Son palabras del ángel Gabriel a Daniel. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor, dándote muchas gracias por esta oportunidad que tú nos permites ahora, Señor, para estar en tu presencia. Te rogamos, Señor, que llenes nuestra vida y nuestro corazón con tu palabra hecha espíritu en nosotros, Señor. Danos esa gracia que necesitamos y esa unción que necesitamos para entender lo que tú quieres que nosotros sepamos. Padre, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues vamos a entrar en este hermoso mensaje de la semana 70 de Daniel y lo que el ángel Gabriel habló con Daniel. Casi en todo el libro en que habló con Daniel, las palabras que le dio, siempre le dijo
porque la visión es para el tiempo del fin. Amén. No era solamente darle instrucciones para el tiempo presente sobre la liberación que ellos tendrían en 2 años más, sino para revelarle todo el tiempo que Dios iba a tratar con Israel, que por cierto no era mucho tiempo. Entonces, ya hemos hablado bastante sobre los primeros mensajes, sobre las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel y sobre los propósitos que tendría la venida del Mesías para los judíos. 6 propósitos. Pero ahora vamos a entrar, y de acuerdo a la manera sencilla del hermano Branham, para explicar y decir con contundencia lo que él recibió del Señor con respecto a esta semana 70. Y dice el hermano Branham, pues hagamos un bosquejo de las 70 semanas de Daniel. O sea, dividirlo, estructurarlo para explicarlo. Bosquejar es estructurar un mensaje. Y a eso se le llama bosquejo. Una guía para predicar, para enseñar, para tratar un tema. Y entonces dijo, hagamos un bosquejo de las 70 semanas de Daniel. Y ustedes ministros, vuelvo a repetirlo aquí, si ustedes no están de acuerdo con esto, está bien. O sea, él solo quería decir lo que había recibido del Señor. Y así debemos enseñar siempre. Si alguien no está de acuerdo, bueno, pues allá él. Pero nosotros tenemos que decir aquello de lo cual tenemos convicción que Dios quiere decirle al pueblo. Amén. El hermano Shepherd una vez me dio una frase. Dijo, hermano Tacho, dijo, tú eres diferente a todos los predicadores. Claro, yo nunca me alabo a sí mismo porque no tengo carácter para eso. Pero él dijo, nosotros predicamos a la iglesia lo que la iglesia quiere oír, pero tú predicas a la iglesia lo que la iglesia necesita oír. Pues esa es una expresión muy halagadora, desde luego, suficientemente halagadora para que uno humille más su corazón. Eso es lo que él percibe como un ministro de Jesucristo. Entonces, el hermano Branham tenía siempre esa humildad. Él decía, pues si usted, bueno, una humildad mayor, pues él era un profeta prometido.
Y no solamente prometido, sino que era vindicado por Dios. Él no tenía que decir, yo soy profeta, créanme, yo soy el profeta de Dios, yo soy el profeta de Dios enviado. Nunca lo oímos o nunca hemos leído o oído en las cintas una semejante expresión. Amén. Aunque él podía haberlo dicho y era verdad, pero él era tan humilde. Él nunca dijo abiertamente, yo soy el profeta enviado a la iglesia de la Odisea. Nunca lo dijo. Como Juan el Bautista, pues él nunca dijo quién era él. Él solamente dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso era todo. Pero no dijo, yo soy el precursor del Mesías. A mí me ha honrado Dios para presentar al Mesías. Nunca dijo esas cosas. Siempre debe haber un espíritu de humildad y nunca desear sobresalir sobre los demás. Que te alabe la lengua extraña y no tu propia lengua. Es lo que dice el proverbista. Es decir, no te andes alabando tú. Deja que la lengua extraña te alabe. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que debemos de hacer siempre, mantenernos en humildad. Y gracias a Dios por los que hablan bien de nosotros. Y gracias a Dios por los que hablan mal. Porque debe haber un balance para mantenernos correctos en la balanza de Dios. Amén. Por eso el hermano Branham decía, pues vuelvo a repetirlo aquí, ministros del Evangelio, si ustedes no están de acuerdo con esto, pues está bien. Y no sé si en este mensaje o en el otro anterior, dijo, pues está bien para ustedes, pues no para mí, pero pues para ustedes está bien, pero no para mí, dijo, porque él tenía algo que decir, no por querer ser diferente, sino porque la palabra que recibió era diferente, es diferente a las opiniones y argumentos de buenos hombres, de buenos ministros, de buenas personas, pero que no son el así dice el Señor. Entonces, pues yo solamente se los estoy repitiendo lo que él dijo. Y él dijo, lo vamos a bosquejar y vamos a dividirlo en 3 periodos. El mismo texto que leímos le da el bosquejo. El mismo texto que leímos. Primero, un periodo de 7 semanas. ¿Sí lo leyeron bien? Y luego un periodo de 62 semanas. Y luego al final, pues un periodo de una última semana que se podría dividir muy bien en 2 etapas. Una, en aquella primera venida del Mesías, que fue sacrificado a la mitad de la semana 70. Y la otra mitad quedó pendiente para tiempos postreros, para el tiempo del fin.
Entonces, en este primer periodo de 7 semanas, nosotros sabemos, dice, lo tengo dividido aquí en el pizarrón, él tenía un pizarrón para explicarlo. El primer periodo, el segundo, y a mi entender, por el Evangelio, por el Espíritu Santo, que en el tiempo del fin, Dios vuelve otra vez al judío. Y nosotros sabemos por todos los evangelios que Pablo enseñó, Pablo y otros más enseñaron que Dios volverá otra vez a los judíos. Incluso Pablo abundó sobre la restauración de Israel. Eso es Israel regresando a Dios. Entonces, pues si Él va a volver otra vez a los judíos, ¿cómo podremos aplicar esto allá al tiempo de Daniel? Pero no es posible. Tenemos que aplicarlo en esta última edad. Por ser la última edad, pues es el tiempo del fin. Y es después de que la iglesia gentil se haya ido. Ya hemos explicado también que la iglesia gentil le llamamos así porque no es judía. Pero en realidad la Biblia dice que nosotros los cristianos somos un pueblo sacado de entre los gentiles. Amén. De entre los gentiles. Pero por lo regular siempre nos referimos a la novia gentil, porque no es judía, sino porque hemos sido sacados de entre los gentiles. Ni nosotros sabíamos que éramos gentiles, mucho menos que éramos un pueblo sacado de entre los gentiles. Es como el Mesías, el mismo Señor Jesús, no era ni judío ni gentil. Su sangre no era judía ni era gentil. Pero la familia que lo cobijó, el vientre que le fue prestado, era de una mujer judía. Y su padre adoptivo, que fue José, pues era también un judío, un buen hombre, un viudo. Amén. Un viudo que se casó con aquella virgen, aquella jovencita llamada María, y que venían pues de la tribu de Judá, porque el Mesías habría de venir de esa tribu. Entonces, en realidad fueron sus padres adoptivos, José y María, los que eran de la tribu de Judá. Pero él era el atributo de Dios. Su sangre era una sangre, dice el hermano Branham, creada por Dios. Su carne era la misma palabra de Dios hecha carne. Amén. Era carne humana. Era el segundo Adán. El primer Adán, pues fue hecho del polvo de la tierra. Pero el postrer Adán, el cual es Cristo, ese espiritual. Ese templo tuvo otra forma de creación. Amén. Entonces, Él
es la misma palabra hecha carne. Y su sangre, que el hermano Branham dice, no era ni judía ni gentil, era sangre de Dios. Amén. Y ese santo ser que fue creado en el vientre de María, no era otra cosa sino Dios, bajando de espíritu a carne. Amén. Bajó de espíritu a carne, porque Él, dijo el antiguo profeta, Él sería Dios con nosotros. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, si seguimos por ese lado, pues no vamos a decir nada de esta primera etapa de 7 semanas. Es que eso es apasionante, hermano. Esa transición de espíritu a carne. Dios manifestado en carne. Entonces, tenemos que aplicarlo en esta última edad. El fin o el seguimiento de la última mitad de la semana 70 de Daniel. Porque así le dijo varias veces el ángel Gabriel a Daniel que estas cosas eran para el tiempo del fin. Amén. Y hoy estamos en ese tiempo del fin. Para nosotros quizás es mucho, 20, 50, 100 años. Para Dios no es nada, absolutamente nada. Para Dios, de acuerdo a la Biblia, que 1000 años son como un día, pues para Dios apenas ayer sucedió el sacrificio y hoy es el segundo día, 2000 años, y estamos para entrar en el tercer día. Para Dios, 1000 años son como un día. Entonces imagínense 50 o 100 años, pues ¿qué son para Dios? Eso fue ayer, dice el hermano Branham. Eso fue ayer. Entonces, tenemos que aplicarlo en esta última edad, porque Él trata con Israel como nación, pero con nosotros Él trata como individuos, como personas. Ni siquiera aquí está tratando con el grupo, está tratando con cada uno. Amén. Porque así lo estableció Él. Ahora, dice, tengo algo escrito aquí que me gustaría leerles mientras avanzamos ahora. Y hace referencia al texto que leímos. El verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y en la última semana, pues a la mitad de esa semana, se le quitará la vida al Mesías y cesará el sacrificio y la ofrenda. Para nosotros ya no existe el sacrificio de animales. Hay un solo sacrificio,
el cual nos hace perfectos. No nos va a hacer, ya nos hizo perfectos, porque Dios en su mente y a través de su vista, de acuerdo a sus promesas y de acuerdo al sacrificio, Él simplemente nos ve perfectos. Aunque usted y yo nos veamos con muchos defectos. Amén. Usted y yo nos vemos con muchos defectos. Una, porque tenemos la vista muy corta y solo podemos ver los defectos de los demás o los de sí mismos. Pero debemos aprender a ver más allá de nuestros defectos naturales. Esos los tendremos hasta que vayamos a la tumba. Desde que nacimos en la carne, nuestro nacimiento es una falla. Nadie nos enseñó a pelear. Nadie nos enseñó a ser egoístas. Nadie nos enseñó a ser orgullosos, vanidosos, peleoneros, mal pensados. Nadie. Eso es la carne que nació del sexo. Viene defectuosa. Amén. Nuestro nacimiento natural, dijo el hermano Branham, para empezar, es una falla. Ya es una falla. Y aunque usted no lo crea, usted que se cree muy abusado, muy listo, muy inteligente, el mejor de todos, no, hombre, más vale que humille su corazón. Usted y yo y cualquier ser humano nacimos siendo una falla. Amén. Nadie tiene que enseñarnos a hacer el mal. Por naturaleza lo hacemos desde que estamos en los brazos de nuestra madre. La mordemos, la cacheteamos sin saber, sin darnos cuenta. Es la naturaleza que viene así. Amén. Todos. Usted no se acuerda ni yo tampoco, pero pregúntele a su mamá, ¿alguna vez usted le mordió el pezón? ¿Alguna vez usted le dio una cachetada? Era un bebé. Nadie le enseñó a hacer eso. Eso está en la naturaleza. Ya después, pues depende de la clase de enseñanza que reciba de usted, pero hay cosas propias de la carne, propias del individuo, que nadie las incluye, ya están incluidas, ya vienen allí. Entonces, pero para Dios, después de nuestro nuevo nacimiento, Él nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio entre Dios y los hombres. Un sacrificio perfecto, con una ofrenda perfecta. Su propia sangre es la ofrenda aceptada por nuestros pecados. Amén. Entonces, a través de la sangre, Dios ya nos ve perfectos. Pero mientras estemos aquí sobre la tierra, como dice la Escritura, debemos andar en el camino de la perfección, porque esa es la nueva naturaleza. Amén.
¿Cuál es el camino de la perfección? Su palabra. ¿Qué es caminar en perfección? Obediencia a su palabra. Después del nuevo nacimiento, usted no desea otra cosa, sino obedecer su palabra. Amén. Entonces, volviendo aquí a lo que dice el hermano Branham, y lo que dice la Escritura, desde la salida de la orden para reconstruir y edificar a Jerusalén. Pongamos atención, pues es lo menos que debemos hacer es poner atención y tratar de captar algo. Yo hago mi propio esfuerzo, que el deber de hablar de esto me obliga. Entonces, pues leo, escudriño, hago lo que tengo que hacer. Y todavía decir, Señor, soy un siervo inútil, por favor, unge mis palabras al hablar, unge los oídos de las personas, ponnos en un buen espíritu de tranquilidad para oír, no para dormir, no, para oír. No demasiada tranquilidad porque nos gana el sueño. Entonces, esa orden para construir, bueno, empezando con esa primera etapa o primer periodo de 7 semanas, esa orden, porque iba a empezar a contar desde que se diera la orden para reconstruir y edificar a Jerusalén, desde allí iba a empezar a contar las 70 semanas. Y eso fue en el día 14 de marzo. Si alguno quiere anotarlo, pues en el hebreo encontrará que dice Nisan, el mes de Nisan, que en nuestro calendario pues es marzo. Esa orden fue dada el 14 de marzo. En el año 445 antes de Cristo. Amén. Antes de Cristo, en el año 445, antes de que Jesús viniera, fue dada esa orden de la reconstrucción de Jerusalén. Y si usted lee Nehemías, Esdras, Ageo, todos ellos tuvieron que ver con la reconstrucción de Jerusalén. Amén. No sé por qué Nehemías lo pusieron después de los reyes. Bueno, no está puesto en la Biblia en un orden cronológico, porque Nehemías pues es después de Daniel. Fue uno de los grandes reconstructores del muro de Jerusalén, Nehemías, que tenía un puesto importante en el reinado de, pues creo que fue el rey, no me acuerdo si fue Darío, pero el rey que haya estado vigente en ese tiempo dio la orden y Nehemías, él era copero del rey, era el que le servía la copa al rey.
y era influyente y el rey simpatizaba con él, etc. Entonces él pidió permiso para ir y reconstruir el muro de Jerusalén, porque las noticias que siempre llegaban de Jerusalén hasta Babilonia eran muy tristes. La ciudad estaba destruida. El muro que protegía la ciudad, que rodeaba la ciudad para protegerla, eran ruinas. Entonces él pidió permiso para ir. Y el rey se lo dio. Y hasta le dio permiso para pasar con los vigilantes de los bosques de Babilonia y sacar madera para volver a hacer las puertas de Jerusalén. Pero allá en Jerusalén, los enemigos, siempre hay enemigos adentro y enemigos afuera. Siempre, cuando hay una empresa de Dios, siempre hay enemigos coludidos adentro y hay otros afuera. En el caso de Nehemías, pues allí estaban Tobías y el otro no me puedo recordar. Artajerjes. Grítamelo de allí, así como gritas allá. Parjerjes. No, ese era el rey, un rey Artajerjes. No, era creo Sanbalat y Tobías, que se opusieron completamente a la reconstrucción. Y este hombre de Dios, Nehemías, Dios le dio suma inteligencia para reorganizar u organizar las familias. Porque estaba dicho por el ángel Gabriel que ellos reconstruirían Jerusalén en tiempos angustiosos. No iba a ser fácil. Nunca es fácil estar dentro de una empresa de Dios. Hoy la empresa de Dios es la edificación de su iglesia. Pues créanmelo, no es una empresa fácil. Ahora no tenemos que luchar con enemigos con espada y cosas de esas. Son enemigos más peligrosos. Son espíritus perversos en las mentes de los hombres que se oponen a nuestra labor para edificar la iglesia, tratando de mantenerlos unidos. Eso hizo Nehemías, pero en una forma natural, unir a la gente. Y hoy no se trata nada más de tenerlos aquí sentados, unidos. Eso es bueno, porque es bueno venir a la casa de Dios, como dijo David, para inquirir en su templo, para adorarle y para cantarle. Pero nuestra labor va más allá del cuerpo humano. Nuestra labor tiene que entrar en la mente de los hombres y las mujeres y llegar hasta el corazón de hombres y mujeres. Y es una gran lucha. Es una gran batalla. Tobías y Sanbalat
no son enemigos hoy de carne y hueso. Ya lo dijo Pablo. Son espíritus perversos, malignos, gobernantes de las tinieblas. Amén. Y nuestra labor es trabajar en la mente de hombres y mujeres, tratando de llegar a lo más profundo del ser, que es el corazón humano. Y no es una labor fácil, ni es una empresa fácil. Ya sabemos, muchos ministros toman la iglesia como una empresa donde se obtiene dinero para vivir holgazaneando, o simplemente como el avaro, amontonando dinero y riqueza que él mismo no gastará. Pero para nosotros la empresa, el negocio de Dios, porque Jesús dijo que esto era los negocios de Dios. Dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Esta es la empresa de Dios. Amén. Entonces, no es fácil cuando sabemos que la mente humana siempre tergiversa la palabra de Dios, el consejo dado, la exhortación dada. La mente humana trata de evadir su propia responsabilidad. Y el pastor se ve acorralado a veces por el enemigo, y él tiene que aprender a esgrimir la espada para tumbar cabezas de espíritus, no de personas, sino de espíritus que están en la mente de los hombres, perturbándolo a él y perturbando a los demás. Y cuando usted da un consejo, sabemos que debemos hacerlo y darlo, como dijo el apóstol Pedro, que instes, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Dilo, háblalo, a tiempo y fuera de tiempo. Y es lo que tratamos de hacer, siempre con el riesgo de ser malentendidos en nuestro propósito, porque el hombre está acostumbrado a evadir su responsabilidad personal con Dios. Por eso dijo el profeta, muchos no quieren el nuevo nacimiento, no quieren el bautismo del Espíritu Santo, porque eso los llevará a un cambio radical en sus vidas, en sus pensamientos, en sus sentimientos, al grado de que será capaz de amar a su enemigo y darle de comer a su enemigo y perdonar hasta 70 veces 7. Pero nosotros perdonamos y no olvidamos y recordamos las cosas como si estuvieran vigentes. Si usted las toma como vigentes, usted no ha perdonado. Cuando se perdona, el hombre no vuelve a tomar en cuenta esas cosas. Aunque las recuerde, no perturbará su mente ni su buen vivir como un cristiano, como un creyente personal del Señor Jesucristo. Amén.
¿Sí lo entendieron? Espero que sí. Espero que entiendan esas humildes palabras que trata de reconciliarlos con Dios y de reconciliarlos los unos con los otros, y olviden el pasado y no dejen que los errores del pasado de un hermano, de una hermana, venga a perturbar la buena convivencia de una comunidad cristiana como es esta. Amén. Porque somos cristianos. Hemos dejado el mundo y sus costumbres y su forma de vivir, y hemos entrado en la ley del Evangelio, que es la ley del amor. Espero que lo entiendan, iglesia. Espero que logren tener comunión los unos con los otros y no permitir que las ofensas pasadas le estén perturbando el presente. Amén. No lo permita jamás. Hoy es hoy. El ayer quedó atrás. No deje que lo persiga. Entiérrelo. Amén. Y prosiga una vida nueva en Cristo. Bueno, nos faltan 15 minutos para terminar, pero no llevamos prisa. Entonces, Nehemías, que fue uno de los restauradores, uno que llegó a animar a la poca gente que había en Jerusalén y en sus alrededores, gente que se había multiplicado un poco, los que no fueron llevados a Babilonia. Amén. Que muchos fueron llevados a Babilonia para servir de esclavos, etc. Unos tuvieron mejor suerte que otros. Los sabios, los inteligentes, fueron llevados al palacio del rey, y muchos fueron servidores en las provincias de Babilonia y ocuparon lugares de importancia que no les permitía padecer hambre o escasez, pero muchos no tuvieron, aunque eran esclavos, pero estaban viviendo bien. Pero a otros esclavos les tocó no mejor suerte, vivir como esclavo, como sirviente de la gente común de Babilonia. Eso sí era más difícil y más duro. Pero muchos quedaron en Jerusalén y los alrededores. A esos llegó Nehemías, Esdras, Ageo, no me acuerdo de algún otro profeta menor, para restaurar, para animarlos, levantar el ánimo. Y se levantó el ánimo, pero se levantaron también los que no querían que Jerusalén triunfara, que Jerusalén volviera a ser aquella gran ciudad que fue antes de que Nabucodonosor la destruyera. Pero los hebreos anhelaban en su corazón y en su alma volver a levantar Jerusalén, la gran capital sagrada de los judíos hasta el día de hoy. Ese mismo sentir lo tienen los judíos hoy.
cuando no existen ni paredes del templo y solamente un templo pagano es lo que está allí. Sus corazones arden porque se llegue el día de destruir. Ellos pueden hacerlo, pero no es el tiempo de Dios. Ellos pueden exterminar a los palestinos y echarlos fuera, pero no es el tiempo de Dios. Amén. Pero se está llegando. Y de acuerdo a estas semanas de Daniel, este mensaje, pues el tiempo es corto. Y más corto para nosotros, que tenemos que irnos antes de que esas cosas sucedan. Entonces, dice el hermano Branham, la orden salió de restaurar, de edificar, reedificar el templo. Ustedes lo entienden, habiendo ustedes leído las Escrituras. Yo espero que la hayan leído. No hay cristiano que no se sienta inclinado a leer las Escrituras. Si usted ya no siente esa inclinación, es hora de doblar su rodilla a Dios. Porque este es un libro, no para tenerlo bien forrado y bien guardado. Es para leerlo, es para escudriñarlo. Es Dios en letra. Hasta que fue terminado, había tomado 49 años para completar el templo y la ciudad, para reconstruirlos. Se llevaron 49 años exactos. Y como dice la Biblia aquí, Daniel hablando, o el ángel a Daniel, hablando que las paredes y los muros que serían reconstruidos en tiempos angustiosos, que no iba a ser una tarea fácil, que iban a tener enemigos, y eran enemigos de muerte. Y muchos de nosotros recordamos que cuando fue edificado, ellos tenían un ladrillo en una mano y una espada en la otra para vigilar al enemigo. Sería edificado en tiempos angustiosos. Se los voy a leer, pues no llevamos prisa. Y para los ortodoxos, para salir y retirarse, pues todavía no son las 8. Porque somos a veces muy ortodoxos para salir, pero no para llegar. Entonces, si esto le suena a insulto, discúlpeme, no es mi intención, pero es la verdad, es la verdad. Y la verdad, pues, no peca. ¿Pero qué? Incomoda, si se lo saben bien ese texto. Entonces, nada más para corroborar estas palabras del profeta, Nehemías 4:17. Se los voy a leer, pero si usted puede leer todo el libro, que no es muy grande. Déjeme ver qué cita Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, dice, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada.
había amenazas de una nueva invasión de los enemigos para no dejarlos construir o reconstruir el muro de esa gran ciudad. Y así tuvieron que trabajar. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hermano, pues era tiempo angustioso, no eran cosas de juego, no es un cuento bonito, son cosas reales que ya sucedieron. Sus hijos, sus familias, todo estaba en riesgo. Y si usted lee todo el libro de Nehemías, usted lo va a disfrutar. Usted se va a gozar. Cómo tanta gente se adhirió, no para ir a edificar un templecito de estos, para edificar el muro que rodeaba la ciudad. Y luego reedificar o reconstruir el templo. Y como ya yo leí Nehemías, va usted a creer que los nobles, que los riquillos judíos que quedaban, eran los más tacaños. Creo que esa es la triste historia. Amén. Es triste para el que no lo hace, gloriosa para el que a pesar de su pobreza y su escasez, dedican su esfuerzo. Estoy hablando por este templo, porque así éramos antes y así seguimos siendo. Pero esto permanece por el esfuerzo de gente muy pobre, mucho más pobre que ustedes. Amén. Y los que presumían de riquillos nunca tenían dinero para la obra de Dios. Solo hablaban de cosas grandes que ellos compraban, que ellos ganaban tanto dinero en el otro lado. Hoy, gracias a Dios, ya no es así. Porque aún ahora los que trabajan en el otro lado o están allá, pues ellos han cooperado bastante y lo están haciendo todavía. Yo como pastor se lo digo. No ande insultando a los hermanos del otro lado pensando que ellos no cooperan. En aquellos tiempos eran los más tacaños. Y solo querían dar órdenes. Yo les tuve que decir, aquí no se viene a dar órdenes. Discúlpenme, aquí se viene a trabajar. Pues para dar órdenes, oye, pues cualquiera. Para dar opiniones, oye, pues cualquiera. No. La gente pobre daba el dinero y poníamos la mano de obra. Así permaneció por años, por décadas. Esta iglesia, desde que la cambiamos de allá, la cambiamos en el Espinazo. En el Espinazo, o en la espalda, si se oye muy mal Espinazo, pero la palabra correcta es Espinazo. Entonces, lo cargamos en la espalda, toda la madera que había de aquel templo. Amén. Éramos 14 personas. Benito y Javiercillo pues eran muchachillos todavía, ellos ni se acuerdan, ellos todavía no creo que todavía ni venían. Pero así acarreamos. No, sí, ya venían. Bueno, al menos la hermana Clarita Peña, pues ella ya venía.
y la hermana Clarita Montiel, creo que ya venían también. Pero ellos todavía no, estaban chiquillos. Y nosotros estábamos en plenitud de juventud. En el Espinazo cargamos todo. Y destruimos el piso, lo hicimos pedazos y en carretilla acarreamos todo hasta este lugar para edificar el templo. Germán y yo, sin haber construido jamás una casa, lo hicimos. Ni el huracán Viula pudo ladearlo, ni siquiera levantarle una lámina del techo. Las esquinas estaban en perfecto nivel, perfecta escuadra. Lo hicimos sin saber. Pero siempre fue gente pobre. Y cuando estaba leyendo aquí el profeta Nehemías, hermano, que voy pasando por esos pasajes donde hombres de familias pudientes, o sea que tenían dinero, lo que habían hecho era prestarles dinero a los más pobres a cambio de sus tierras. Les tenían embargadas las tierras. A los mismos que andaban trabajando en la reconstrucción. Digo, qué gente. Tuvo Nehemías que juntarlos a todos y ponerse él por ejemplo. Tuvo que hacerlo. Ya dijo cómo él había dado todo y había pagado por otros esclavos para que fueran libres. Y había dado su dinero y su esfuerzo y su familia y sus hijos y todos estaban allí. Esa es una lección para nosotros los cristianos. A veces no dejamos a los hijos, a veces no dejamos a la esposa que trabaja en la cocina. A veces, no sé, tantas mañas y tantas cucarachas que traemos del mundo todavía están allí y estorban. Tiene uno que tener una liberación total. Amén. Una liberación total. Así es que no fue fácil reedificar Jerusalén, el muro y el templo. Y Nehemías fue uno de esos grandes promotores que no solamente tenían un plan, sino que ellos mismos y sus familias pusieron el esfuerzo. Por eso me gozo cuando veo a los muchachos. No que sus padres los manden. No, pues yo mando a fulano. No, esto es individual, mijo. La parte tuya, ¿dónde quedó? Si nada más mandas a tus hijos, pues tus hijos se llevan la gloria. Porque este es un asunto individual, personal. No es como los judíos. Aquí es como a los gentiles. No, ya mandé a fulano. ¿Y tú qué? Si todavía estás fuerte. Todavía estás fuerte. Necesitas tomar otra vez la espada en tu mano y trabajar con la otra. Así lo hicieron ellos. Y tuvieron victoria. Y pasaron 49 años. Déjeme concluir aquí porque se les van a torcer los ojos viendo el reloj. Se vinieron sin comer, yo creo, y las tripas ya le están gruñendo. Pero ahorita nos vamos. Entonces, hasta que fue terminado, había tomado
49 años para completar el templo y la ciudad, para reconstruirla. Y como dice la Biblia aquí, hablando el ángel a Daniel, que sería reconstruido en tiempos angustiosos, no fácil, con angustia y con mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucho amor. Eso es lo que la obra de Dios necesita siempre de cada uno de nosotros. Esfuerzo y dedicación personal. Amén. Entonces, aquí es donde encuentro eso. Buscando mis días. Ahora tenemos 2 o 3 calendarios diferentes. Y regresamos al calendario astronómico y encontramos que en el calendario juliano hay 365 días y un cuarto de día en el año. Aquí le vamos a dejar. Ciertamente ha habido muchos calendarios. Los mayas tuvieron su propio calendario. Se les puede llamar calendarios locales que les sirvió a ellos. Los aztecas tuvieron su propio calendario, que es muy parecido al calendario maya. Pero hay algunos calendarios que fueron oficiales en el mundo. Y hay otro que el mundo ha ignorado. Es el calendario profético. Pero eso lo vamos a dejar para el domingo. Eso me llevó pues a andar escudriñando sobre los calendarios para ver de qué está hablando el hermano Branham aquí. Ya lo hice una vez, pero como son cosas que no está uno seguido en eso, pues uno tiene que volver a leer para saber de qué está hablando. Y por lo regular siempre me gusta saber de qué estoy hablando. Amén. Siempre me gusta hacerlo así, porque entonces hablamos con seguridad y con certeza, porque ya lo escudriñamos, ya lo estudiamos. Entonces, el domingo veremos eso. Las primeras, bueno, todavía no termina la explicación de las primeras 7 semanas, porque el profeta incluye aquí los tres calendarios que él menciona. Pero ya hablaremos el domingo sobre eso. Porque, pues no quiero atiborrarlos de datos, pues yo mismo los leo y tengo que volver a leerlos. Para no estar leyendo mucho, sino leerlo, memorizarlo y estar seguro de que lo que le estoy diciendo, allí está en el mensaje. Póngase de pie, hermano. Si les gusta que sigamos hablando, bueno, pues seguiremos hablando, porque al final, pues muchos, encontraremos que muchos no entendieron ni papa. Pero también que algunos sí entendieron, sí lo captaron. De todas maneras, si usted no lo llega a entender, porque su capacidad mental no pudo, o porque mi expresión no pudo lograr hacerlo entender, pues simplemente vamos a creerlo. Pero yo
me gozo en estas cosas, son proféticas. Y meterse en el terreno profético siempre es algo difícil. No es igual a decir, no te andes peleando, ya deja de pelear, pues qué demonios traes, ya deja de chismear. Pues eso es fácil, cualquiera se puede parar aquí y darles una zumba sobre esas cosas, de cosas diarias. Pero ya cuando hablamos de estas cosas, pues sí, uno tiene que tener, no podemos predicar, tenemos que irlo explicando por partes. El hermano Branham usó 3 mensajes para explicar eso. Nosotros ya vimos 2 y apenas estamos entrando en esto, que parece que no es muy largo, pero trataremos de entender, porque es bonito saber. Simplemente el saberlo es bonito. Porque si lo lees y no sabes nada, ni idea tienes, pues qué duro. Y si no hay uno a tu lado que te explique, hermano, pues puede convertirse en una angustia en usted. Ahora, si usted lo puede explicar mejor que yo, pues gloria al Señor. Pero como yo soy el pastor, pues yo tengo el deber de explicarlo. Pero si usted tiene una mejor manera, entonces usted es un maestro en la iglesia. Si no lo es, pues entonces cállese la boca porque va a enredarlo todo. Sí, lo va a enredar todo. Entonces, lo único que queremos, ser edificados con cada mensaje que el profeta habló, porque hay tantos enemigos contrarios a lo que él dijo, aún dentro del mismo cuerpo llamado del mensaje. Hay espíritus contrarios al propio profeta. Yo les digo, tráiganme todos los errores que ustedes dicen, todos los errores del profeta, y yo se los voy a explicar. Como un simple creyente, se los voy a explicar de uno por uno. Y les voy a decir también quiénes son ustedes y qué es lo que ustedes buscan y a dónde irán a parar. Se los puedo decir, pero vengan y díganme sobre esos supuestos errores del hermano Branham. Yo he leído lo mismo que ustedes y no he encontrado lados oscuros. He encontrado luz en cada uno de sus mensajes. Amén. Y no estoy para presumir, pero soy un ministro de más de 50 años predicando la palabra de Dios. Y creo que eso debe significar algo. Amén. Debe significar algo. Entonces, yo solo deseo que la iglesia local pues entienda lo que estoy diciendo. Aunque el mismo profeta decía, mucho me temo, le decía a su esposa, que la iglesia, mi iglesia no lo esté entendiendo. Santo Dios, pues yo dije, Señor, pues si eso dijo el hermano Branham. Y él era el expositor original de este mensaje. Y todavía le asaltaba ese temor de que la iglesia no lo estuviera entendiendo. Pues imagínate yo, Dios mío. Pero creo que el Espíritu Santo que estuvo allá está aquí y está en todas partes donde se predique su palabra y la revelación de esta edad. Y que el pueblo debe conocer, entender y creer lo que un profeta ha hablado en el nombre del Señor. Y esa es mi oración. No quiero ser grande entre los árboles,
solo quiero seguir dando de mi fruto. Si eso deleita a alguien, si eso ayuda a alguien, eso es todo lo que quiero y es todo lo que deseo como pastor de esta iglesia y como ministro del Señor Jesucristo. Amén. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Dios, por habernos permitido estos momentos para estar escudriñando este gran mensaje, Señor, que es una revelación, es algo que debió ser abierto en este tiempo del fin, y tuviste misericordia de nosotros, y enviaste al hombre indicado para abrir estos misterios y estas cosas, y dárnoslo a conocer para nuestro bien, para nuestra edificación. Dios, destierra de nuestras mentes todo espíritu extraño y ajeno a la comunión y ajeno a la comprensión de tu palabra. Los conjuro en el nombre de Jesucristo a salir de las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, Satán, tú que siembras discordia en la mente de los hombres y mujeres, te conjuro en el nombre de Jesucristo a salir de estas mentes y que el Espíritu Santo venga y sea derramado en el corazón de cada persona y nazca así la verdadera unión con Cristo. En el nombre de Jesucristo estamos pidiendo estas cosas para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Padre, nos encomendamos a ti al salir de este lugar, Señor. Que lleguemos con felicidad a nuestros hogares y líbranos de todo mal. Prepara nuestros corazones para el siguiente culto, Señor, y bendice a tu pueblo. Bendícelos, Dios, borrando toda sombra, disipando toda sombra de maldad y todo aquello que perturbe la comunión entre los hijos de Dios. Padre, nos encomendamos a ti al salir de este lugar, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga.